El pasado 18 de enero el accidente de Adamut se convertía en una de las mayores tragedias ferroviarias del país. 46 personas fallecieron y la conexión de la alta velocidad quedó interrumpida. Después, y tras recuperarse la alta velocidad en esa zona, en Málaga, la caída de un muro en Álora mantenía el tramo Málaga-Antequera sin tren. Hoy, 8 semanas después, o lo que es lo mismo, 57 días más tarde, el presidente de Adif visita el punto de las vías en Álora, en el que trabajan los operarios para restablecer la alta velocidad. La última fecha que nos habían dado era el 23 de marzo, pero como les digo, a la espera de lo que nos puedan contar hoy. Buenos días, es lunes, es 16 de marzo, arranca Málaga aquí ahora, el magazín de la televisión municipal de Málaga, en el que les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde. Ya lo han visto, muy pendientes hoy de esa zona en Álora, donde estamos a la espera de que llegue el presidente de Adif para ver qué nos dice respecto a la recuperación de la alta velocidad completa entre Málaga y Madrid, un asunto del que vamos a hablar esta mañana con Joaquín Ramírez y con Fran Cristòfol. Bienvenidos los dos, buenos días. Muy buenos días, Paula. A ver, ¿qué os parece? ¿Anunciarán apertura inminente? Como no lo hagan, podemos tener un problema grave, porque se está retrasando ya demasiado la vuelta del tráfico ferroviario. Yo espero que sí. Claro, la historia es que si ha convocado hoy el presidente de Adif y hace una visita justamente a los trabajos que se están llevando a cabo allí en Álora, tiene sentido que sea para decir que se va a abrir ya mañana, sí, ¿no? O pasado, no va a decir que se va a abrir el 23 de marzo, que era la fecha que teníamos prevista, ¿no? Yo no creo que haya surgido nada que lo imposibilite, ¿no? No tendría sentido. Normalmente, si fuera negativo, lo hubieran solventado con un comunicado, ¿no? Claro, con una visita del presidente de Adif. Cuando hay visita presencial es porque es positivo, ¿no? Para el que va. Bueno, pendientes vamos a estar. La visita está prevista a las 11:30 de la mañana, así que vamos a estar muy pendientes de ese asunto. Pero hoy también les contamos que el sábado cientos de personas salieron a la calle en carretera de Cádiz para pedir solución a las familias del bloque situado en la avenida Europa número 15. Una movilización impulsada por los propios vecinos de ese bloque, que contó también con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Como ya les contamos, aquí en este programa el edificio tiene un nuevo propietario que ha comunicado a los vecinos que deberán abandonar sus viviendas conforme vayan acabando sus contratos de alquiler. Bueno, pues es, fíjense, uno de los aspectos o de las caras más tristes de la vivienda, con estos vecinos a los que, bueno, pues de alguna manera entrevistábamos nosotros hace unas semanas y que nos contaban, pues eso, que no le están renovando los alquileres y que van a tener que salir de sus casas. Claro, el problema es que tal y como está la vivienda, buscar una casa en cualquier situación, pues es muy complicado para estos vecinos. No hay alternativas, ¿no? A mí me gustaría que el Ayuntamiento mediara. No, con mucha fuerza, no se tiene mucha fuerza en un caso como este. Pero claro, lo que pasa es que se ha cambiado de propietario al final. Claro, y ojo que las personas que tienen el alquiler en renta antigua pudieron optar como derecho de tanteo a la compra por el mismo precio que han comprado los actuales propietarios. Los actuales propietarios no han comprado el edificio completo, han ido comprando vivienda a vivienda. Vivienda a vivienda, es que es más complicado todavía. Es que ahí es donde está la cuestión, entonces. ¿Qué poder tiene ante una negociación entre privados con una legislación que es clara en cuanto a alquileres de renta antigua, etcétera? ¿Qué poder tiene aquí un ayuntamiento? Poder no tiene. Buenos oficios y suerte. Poder no tiene ahí, ninguno. Es un caso un poquito perverso. Es complicado. Claro, es un asunto difícil. En cualquier caso, el sábado salieron a la calle, nosotros también se lo queríamos contar. Una noticia que convive esta mañana con otra movilización, en este caso la que nos llega de la mano de los médicos que vuelven a la huelga tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el estatuto propio. Una nueva semana de movilizaciones, esta es la segunda semana de paros, ya lo hicieron los facultativos la semana del 16 al 20 de febrero y lo van a seguir haciendo, ya lo han dicho, hasta junio. Y fíjense, en los anteriores paros el seguimiento, dicen ellos, fue en torno al 50%. Bueno, pues nuevo capítulo en el pulso que mantienen los médicos con el Ministerio y con la ministra, que además es médico también. Me da la impresión que la que de verdad mantiene el pulso es la ministra, porque lo normal en un caso como este es negociar y negociar sin horas, sin noches, hasta llegar a un acuerdo. Eso claro, es lo normal. Ahora, si ya se ha empeñado que los médicos no pueden tener un estatuto propio, tienen que formar parte del colectivo sanitario y que hasta aquí hemos llegado, me parece que se ha plantado demasiado pronto y no sé en nombre de quién.
porque ¿quién la sigue a ella? No se entiende mucho, no se entiende. A mí me recuerda mucho al estilo de negociación del Gobierno, en el que, por ejemplo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negocia subidas solamente con una parte de los representantes de los trabajadores. No solamente son los sindicatos los representantes de los trabajadores, la patronal también representa a aquellos que la patronal está fuera del diálogo social aquí hace ocurre mucho lo tiempo, mismo. y aquí nos lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo. Una ministra de Sanidad que es médico y negocia condiciones con todos los demás sanitarios menos con los médicos, pues algo raro hay. Claro, ella alude, bueno, el Ministerio ha dicho en diferentes ocasiones que, claro, ellos han negociado con los sindicatos mayoritarios. El problema es que los médicos tienen sus propios sindicatos que no estaban sentados en esa mesa de negociación, ¿no? Comisiones y UGT no son los sindicatos mayoritarios entre la profesión médica. Evidentemente. Y ahí es donde está la cuestión. Sobre el papel lo aguanta todo, la ministra dice que son los mayoritarios, pero no representan a la mayoría de los médicos. Pero bueno, en algún momento tendrán que llegar a un acuerdo, claro, esto no se puede mantener... No llegarán a un acuerdo y se mantendrá el statu quo, con lo cual seguiremos teniendo médicos con jornadas de 36 horas de día y medio, y lo peor de todo, sin cotizar todas las horas de guardia, cobrando pues entre 15 y 21 euros esas horas de guardia, y tendremos una profesión, la médica, que acabará o seguirá con esta salida continua de personal a Irlanda, a Alemania, a Suiza, donde trabajan igual o más, pero le pagan mucho más. La cuestión es... Bueno, pues pendientes, porque está toda la semana, están los médicos de huelga, y esto va a tener unas consecuencias en los centros de salud y en los hospitales, porque hay muchas citas pues, que directamente se retrasan a otros días, o directamente llegamos y no tenemos cita. Así que muy pendientes si tienen alguna cita relacionada con el centro de salud o con alguno de los hospitales de la provincia. La noticia política, pendientes hoy de los resultados en Castilla y León. Nueva victoria del Partido Popular, que consigue 33 de los 42 escaños. Por detrás el PSOE obtuvo 30 escaños y Vox, que alcanzó los 14. A ver, Joaquín, es una victoria un poco amarga, porque claro, es victoria, pero... No, no es amarga porque nadie esperaba... Bueno, un poco amarga sí es, Joaquín, ¿no? No, yo no la veo amarga en absoluto. Puede ser sorprendente que el PSOE haya subido 2 escaños. Antes lo comentábamos Fran y yo, que mientras el PSOE obtiene 2 escaños más, lo hace con algo menos de un punto porcentual de subida, el PP, que obtiene 2 escaños más también, lo hace con casi 5 puntos de subida. Pero esos son los caprichos, bueno, de un escrutinio en donde en una provincia concreta pues se han cogido dos escaños, los 2 escaños del PSOE, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que es una victoria, es como una insistencia de Mañueco en ganar, que siempre gana, una insistencia del PP en Castilla y León, que siempre gana, y es una gran victoria. Vox es el que quizá tenía unas expectativas muy altas, porque Vox ha subido también, pero claro, el problema de poner las expectativas tan lejos pues te lleva a alguna decepción. Entonces se ha quedado un poquito recortado, digamos, entre comillas. Por lo demás yo creo que no es amarga, es insistente. Sánchez debe irse. ¿Se puede hacer algún tipo de paralelismo con las elecciones andaluzas que tenemos a la vuelta de la esquina? Ojo, que Fran ahora dice que van a ser el 31 de mayo. Yo creo que van a ir. Pues si habíamos quedado que era el 14 o el 21 de junio. El 21 de junio, pero ayer en vista, eso sí que ha sido una subida amarga, la subida de Vox. Vox solo ha subido un escaño. Vox no ha llegado al 20%, se ha quedado un 18,92%. Esperaban mucho más. ¿Y eso qué significa? Que probablemente sea el momento de, en un par de semanas, 3 semanas, esa convocatoria electoral, no dejarlo mucho más, no entrar en el verano, no entrar en ese mes de junio, y probablemente el 31 de mayo sea ahora donde yo pondría el 75% del dinero para la apuesta. Si estuviéramos apostando. Sí, yo mantendría el 31 de mayo con 3/4 de posibilidades y el 21 de junio
como ese resquicio. En medio no, porque tú sabes cómo es Andalucía en esas semanas. Sí, tenemos además la Feria de Abril, el Corpus de Granada, el Rocío, en fin, ya por eso nos íbamos también, ¿no? Claro. A junio, decíamos además 14, porque la semana anterior viene el Papa, el 12 que se va el 12, y entonces por eso nuestra apuesta estaba entre el 14 y el 21, pero, pues sí. En fin. Tiene sentido lo que dice Fran, yo no tengo ni idea. Bueno, Joaquín, no disimules, algo sabrás. No, esas cosas se filtran menos, ¿eh? Es más difícil. Ahí puedes deducir algo y, claro. y me parece que tiene mucho sentido lo que dice Fran, pero ya está. No esperar más. Fíjate que quien aglutina el voto del centro ha sido Mañueco. Mañueco se ha llevado esos 45 o 55.000 votos más que vienen del centro. El PSOE también ha subido, pero... Ciudadanos, sí. Efectivamente. Así que, por ahí. Bueno, pues vamos a estar también muy pendientes, aquí estaremos en cualquier caso para contárselo. Son las historias que tenemos esta mañana en la portada y que completamos ahora con las otras historias que nos llegan en directo desde diferentes puntos de la ciudad. La primera de las paradas, fíjense, nos lleva esta mañana hasta ese punto en Álora donde saben que continúan los trabajos para restablecer esa alta velocidad entre Málaga y Madrid. Ya se ha restablecido parte, pero hasta ahora, y de hecho hoy es así, la parte que va hasta Antequera desde Málaga capital pues se tiene que hacer en autobús y el tren se coge desde allí, pendientes de la visita del presidente de Adif, a ver si nos cuenta algo. Hoy también, y allí está Rocío Carrascal que la están viendo en directo, hoy también estamos pendientes de Manu García porque el Partido Popular comparece tras reunirse con los responsables del sector turístico y vamos a ver qué nos dice el Partido Popular, y también estamos pendientes de Ángela Arias que en este caso nos va a contar detalles de esas viviendas que se van a poner en marcha en la Universidad, viviendas de alquiler asequible para las que se ha abierto el plazo esta noche a las 12 y Ángela nos va a contar los detalles. Además de todo esto, hoy hablamos de empleo, lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Graduados Sociales, es nuestra entrevista del día, Eduardo Ruiz, que va a estar hoy con nosotros en el contexto de la celebración de la semana pasada de su Congreso Laboralista Malagueño. Le preguntaremos por ese congreso, pero también hablaremos de los contratos que se firman en la provincia y de la declaración de la renta y sus novedades. Pendientes de este asunto y pendientes de las consecuencias económicas que tiene ya para los malagueños el conflicto en Oriente Medio. Hoy hablamos con agricultores, están preocupados por la subida de los carburantes y también por la subida en el precio de los fertilizantes. Una preocupación que se traslada también a los malagueños con incertidumbre respecto a la subida de los precios que podríamos vivir en las próximas semanas. Y que ya estamos viviendo en el precio de los carburantes. Si han ido a echar gasolina en los últimos días, pues habrán visto que el precio de la gasolina está subiendo. Un asunto que convive esta mañana con la visita, ya se lo hemos contado, que protagoniza el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada por un desprendimiento en la zona de Álora y que mantiene la conexión de AVE interrumpida en ese punto. Rocío Carrascal, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues preparándonos en estos momentos para la llegada del presidente de Adif, de Pedro Marco de la Peña. Ya como veis aquí están todo preparado con estos caballetes que han montado con esas fotografías que nos van a enseñar y la noticia que esperemos que nos cuente. Visualmente, pues no hay mucha esperanza, es lo que os podemos decir. Si veis la imagen, no difiere mucho de la de hace unas semanas. Desde principios de febrero, si recordamos, lleva cortada la vía del AVE en este punto a su paso por Álora. El desprendimiento de este talud de unos 5 metros causó grandes daños y por consiguiente pues la interrupción del servicio ferroviario en ambos sentidos del tramo. Debido a esto, los viajeros de los trenes tienen que realizar ahora mismo el trayecto entre Málaga y Antequera en autobús, mientras Adif trabaja a contrarreloj para poder reanudar el servicio habitual cuanto antes. La noticia que queremos escuchar, bueno, pues que el servicio estaría restablecido para Semana Santa. No lo sabemos y ahora mismo, ya os digo, por lo que pueden ver nuestros ojos, parece bastante complicado. Pues imagen en directo la que nos llega a esta hora y pendientes de esa comparecencia del presidente de Adif, del que está esta mañana pendiente nuestra compañera Rocío Carrascal. Pendientes del anuncio que pueda hacer el presidente de Adif. El dato del día lo dedicamos justamente a esto, a los 57 días que lleva Málaga sin alta velocidad, 8 semanas.
y justamente de las consecuencias que está teniendo para el sector turístico el corte de la alta velocidad entre Málaga y Madrid, habla esta mañana el Partido Popular, una convocatoria en la que está nuestro compañero Manu García. Buenos días, Manu. En ese foro hemos mantenido un encuentro de diálogo, de intercambio de pareceres, de información muy importante y valioso para poder seguir avanzando y para poder dar respuesta a los retos y sobre todo a las problemáticas que ahora mismo tienen por delante. Estamos ante un sector, como decía, que no solo tiene un importante músculo en términos de empleo y en términos económicos, estamos hablando de un sector que tiene una gran capacidad de resiliencia. Estamos hablando de un sector que ha sufrido en menos de 5 años una pandemia, que ha sufrido también los envites de una sequía pertinaz que le ha afectado también de manera muy especial, que de alguna manera los problemas que afectan a una provincia como la de Málaga, que crece a un ritmo muy superior. Bueno, como han visto, no es nuestro compañero Manu García, es Patricia Navarro, que es la presidenta del Partido Popular aquí en Málaga, que está hablando justamente y compareciendo para contar, pues bueno, esa reunión que ha tenido con el sector turístico. En cualquier caso, si hay alguna novedad, pues nuestro compañero Manu García nos lo va a contar en un ratito. Fíjense, estamos pendientes de las consecuencias para el sector turístico del corte del AVE entre Málaga y Madrid, pero también hoy pendientes de la vivienda. En este caso, porque a las 12 de esta pasada noche se ha abierto el plazo para optar a una de las viviendas en alquiler que la empresa Lagun Living va a hacer en una de las parcelas de la Universidad. Ángela Arias está esta mañana allí. Buenos días, Ángela. Muy buenos días, Paula. Desde esta pasada medianoche ya está abierto este plazo de inscripción para optar a una de estas 62 viviendas de protección oficial en alquiler en el sector universidad, que un plazo que se mantendrá abierto ya hasta este próximo 30 de marzo de 2026. Se trata de una promoción impulsada en colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Málaga y la promotora Lagun Living. Se trata de unas viviendas de 1, de 3 y de 4 dormitorios con garaje y trasteros que tienen unos alquileres que alcanzan los 743 euros al mes como máximo. Hoy conoceremos también más detalles sobre este proceso de inscripción. Pues muchas gracias a nuestra compañera Ángela. Hoy hablamos también de las personas que tienen la enfermedad conocida como piel de mariposa. Lo hacemos después de que la Junta de Andalucía anunciara que se hará cargo de los 100.000 euros al mes que cuesta el tratamiento de estas personas. Hoy conoceremos a Virginia. Su hijo Adrián tiene 22 años y tiene piel de mariposa. La lucha ahora es que este tratamiento para la variante más agresiva de esta enfermedad llegue a todos en España. En un ratito les contamos más detalles. Y relacionado con la salud y con sanidad, hablamos hoy de las enfermedades del riñón. El pasado día 12 se celebró el Día de estas enfermedades, pero durante todo el mes la Asociación Alcer pone en marcha actividades para concienciarnos sobre las enfermedades del riñón. Será en la segunda parte del programa, a eso de la 1 menos algo, pero antes les escuchamos a ustedes porque ya están colocadas las estatuas en la entrada del puerto. No sé si han tenido oportunidad de verlas, ¿les gustan, no les gustan? A ver, ¿qué nos han dicho? Creo que si las estatuas fueran religiosas no había ningún problema, es la opinión que tengo, pero como son dioses paganos, pues ya sabemos lo que hay. Es la única opinión que tengo. Me encantan, me parecen perfectos para este lugar. Llevamos aquí un día, pero mi visión, eso te iba a decir, mi visión desde fuera, pues a mí me gustan, son bonitas. De hecho, ayer fue de lo primero que vimos cuando vinimos a la ciudad y al niño le llamó mucho la atención, ¿verdad? Están bonitas, creo que son representativas y tienen una buena elaboración, por lo demás. Nada, hasta luego. Yo lo veo bien, vamos, tampoco lo veo feo, vamos, está bien. Los dioses ahí, el Venus y demás, está bien, está bien. ¿Cómo se llama? Un realce más al puerto. Esta es mi opinión, yo lo veo bastante bien. Que están bastante bonitas, atrae a la gente y para hacer fotos y eso, están bastante bien. Total, que después de toda la polémica resulta que a casi todo el mundo con los que hemos hablado esta mañana les gustan. Hoy vamos a hablar con Ginés, es el autor de este conjunto escultórico y con él hablaremos de lo que va a pasar con estas esculturas cuando pasen esos 6 meses, que es lo que está previsto que estén en esa zona de la capital.
Y Yo no moriré de amor, de Marta Matute, ha sido la película ganadora de la 29ª edición del Festival de Málaga. Biznaga de Oro a la mejor película española, que comparte protagonismo con El jardín que soñamos, que en este caso ha conseguido la Biznaga de Oro, pero a la mejor película iberoamericana. La Biznaga de Plata especial del jurado ha sido para Iván Yadum y la mejor dirección para Joaquín del Paso por El jardín que soñamos. Bueno, pues palmarés del Festival de Cine de Málaga, que convive hoy en la portada con los Oscar. La española Sirat pues se vuelve sin premio, que sí recogieron en este caso la película Una batalla tras otra, que es la mejor película de 2026. También su director, Paul Thomas Anderson, ha conseguido el Oscar a la mejor dirección, mientras que el Oscar al mejor actor ha sido para Michael B. Jordan por Los pecadores, y la mejor actriz es Jessie Buckley por Hamnet. Bueno, pues son las historias que les contamos a esta hora de la mañana y que completamos con las portadas de los periódicos locales, por las que hacemos repaso siempre a esta hora. Son las 11:51 en Diario Sur. Están viendo que las elecciones en Castilla y León, el resultado de las elecciones en Castilla y León, pues ocupa prácticamente toda la portada, junto a la victoria del Málaga, ¿eh? Vaya partidazo ayer del Málaga. Málaga hoy, la foto de portada y el titular: la escasa inversión del Cercanías de Málaga contrasta con los 1.350 millones para Madrid. Es el titular y la imagen de portada de nuestros compañeros de Málaga hoy, que completamos a esta hora con la opinión de Málaga. 8 municipios de Málaga en el top 80 de los que más vivienda venden de España. Es el titular en este caso de la opinión de Málaga relacionada con la vivienda. Y en El Español de Málaga, si es la planta de biometano de MUF en Antequera, 140.000 toneladas de residuos. Es la foto y el titular de portada de nuestros compañeros del Español de Málaga. Portadas que completamos con la información de servicio, y lo que hacemos primero, como siempre, es repaso al tiempo. Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas que bajan y máximas sin cambios, sobre todo en las comarcas de Antequera y Ronda, y en descenso en el resto. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Vientos que soplan flojos de componente este, aumentando a flojos a moderados en el interior y a moderados en el litoral. Información del tiempo que completamos a esta hora con el tráfico por las carreteras de la capital. Para ello saludamos a Ana Martín, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues ahora mismo tenemos el tráfico muy fluido en toda la ciudad, sin incidencia destacable, y como siempre recomendando desde aquí el uso del transporte público. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti, gracias. Pues tiempo y tráfico, que nos sirve como cada día para ir a la entrevista. Ya se lo adelantaba, y recibimos a Eduardo Ruiz, que es el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Bienvenido. No, además, tertuliano nuestro. ¿Has cambiado? He cambiado de sitio. De posición. ¿Qué tal? Bueno, lo hemos invitado porque la semana pasada celebraron su congreso, el congreso laboralista que suelen hacer una vez al año, y bueno, pues queríamos hacer balance. ¿Cómo ha terminado este congreso, Eduardo? Pues se ha desarrollado y ha terminado excelentemente, y no porque lo diga yo, que como si fuera un hijo mío, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a los datos, considerando que han sido 5 días de congreso, hay que decir que el único congreso laboralista que tiene ese desarrollo de 5 días continuados. Y ha habido una inscripción por encima de los 400 participantes, con lo cual ya los números están diciendo que ha habido mucha participación. Y lo de los 5 días no es caprichoso, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo que un congreso laboralista de 5 días? Y tendrían que ser más, porque realmente la realidad y la actualidad laboral es cada día más compleja. Influyen cada vez más aspectos, y nosotros lo que intentamos en este congreso es hacer un repaso anual de esta evolución de la normativa laboral y cómo influye tanto en la empresa, en los trabajadores, la relación con la administración pública, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que requiere muchas horas, muchas horas. Faltarían más días. Faltarían más días, Eduardo, sin duda. Porque ¿cuáles han sido las principales conclusiones que habéis sacado después de este congreso? Pues mira, habría que decir que el congreso tiene 2 partes, bien diferenciadas. Lunes, martes y miércoles son mesas de debate, mesas de trabajo,
donde centramos temas muy concretos, como por ejemplo el asentismo laboral, como por ejemplo el tema de la evolución del nuevo reglamento de extranjería, que ahora hace un año que se entró en vigor. Por ejemplo, el tema de toda la influencia de la inteligencia artificial, ya no solamente en la gestión de los despachos, sino en la gestión del día a día, que nos está afectando en las relaciones laborales. Hay un aspecto también muy importante que se ha tocado, que es derivado de la gestión de recursos humanos en las pymes, porque los recursos humanos siempre se tiene como el concepto de gran empresa, ¿no? Sí. Bueno, gran empresa sí, pero ¿y la mediana? ¿Y la pequeña empresa cómo gestiona las plantillas? Y fíjate que el título que le hemos puesto este año es Recursos humanos de la teoría a la urgencia. Y la urgencia es porque parte de la incidencia que se están dando en las plantillas, por ejemplo, el mismo asentismo que te decía antes, puede tener parte de solución a través de una buena gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces es un tema ya totalmente central. Que a veces parece, como digo, una teoría, ¿no? Sí, secundario, ¿no? Secundario o de fondo, ¿no? O de fondo sí. quizá, pero que ya es primordial. La empresa, y claro, la pyme no tiene esa capacidad de adaptación tan rápida, porque no dispone de departamento de recursos humanos. Entonces nosotros, los graduados sociales, como asesores externos, tenemos un gran trabajo ahí. De hecho, nuestra carrera viene del grado, ¿no? De Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por lo tanto, es nuestra tarea, es una parte de nuestra tarea. Entonces, han sido muchos los temas que se han tocado y claro, pues estas mesas de debate han dado muy buenas conclusiones, que se han expuesto en el jueves en el plenario y junto con todas las conferencias que se han dado por parte de magistrados que han venido del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta y también de profesores de otras universidades que son especialistas en distintas materias y que la han desarrollado, y quiero decir, la han profundizado, ¿no? O sea, todas estas materias que hemos tocado, que es un abanico muy amplio, pues son de rigurosa necesidad para poder trabajar. Porque, Eduardo, ¿cuáles dirías tú que son los principales retos a los que se enfrentan ahora mismo los graduados sociales bueno, entiendo que en toda España, pero bueno, especialmente sí, en porque es común. Hay un reto tremendo que está causando una mella grande en el colectivo, y es que debido a raíz de la pandemia, en las administraciones de pronto cerraron, como todos sabemos, la atención al público, ¿no? Después han ido abriendo paulatinamente, sin llegar a los niveles ni de lejos de lo que era la atención presencial, pre-pandemia, y entonces se basan fundamentalmente en la sede electrónica, para la gestión por sede electrónica. Claro, eso está causando un problema principalmente de brecha tecnológica. O sea, hay personas que no tienen acceso, pero no tienen por qué ser personas mayores, a lo mejor, ni ¿no? mayores. Son los que imaginamos Yo creo que siempre, eso también ¿no? es una etiqueta que quizá habría que también revisar, porque a nosotros nos llegan al despacho, a mí y a cualquier compañero, personas con mucha formación. El problema es que no conocen los conceptos. O sea, si tú entras en una sede electrónica y no conoces los conceptos técnicos, pues no te atreves a gestionarlo, porque no sabes si estás diciendo si una base reguladora, una base de cotización, hablando de seguridad social, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que gran parte de ese público, de ese usuario del sistema, nos viene a los despachos. Que por un lado puede estar bien, porque tú dices, oye, pues mira, pues más trabajo tienes. Bueno, sí, tengo más trabajo, pero la presión de la presencialidad que nos llega es muy alta. Y los despachos tenemos unas capacidades incluso psicológicas que tienen una limitación. Claro. Esa presión nos llega a nosotros. Esa primera línea de trabajo o esa trinchera, ¿no? de lo que es la cara al público, pues la estamos llevando con una presión muy alta y nos está causando quizá una mella en los propios compañeros. O sea, que también tenemos que trabajar el aspecto psicológico es otro y reto, ¿no? el tema de la inteligencia emocional. Totalmente, es un gran reto, un reto muy serio. Entiendo que habéis pedido a la Administración que vuelvan otra vez, ¿no? La presencialidad, que se recupere. Mira, eso lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que pasó la fase, ¿no? de la pandemia, bueno, lo que era el estado de alarma, ¿no? Pero eso no va a volver, no va a volver, lo tenemos muy claro. Por lo menos no en las mismas condiciones de antes. Hay una reducción grande de personal de la Administración, por jubilación, etcétera, etcétera. La reposición es muy baja con respecto a estas jubilaciones, ¿no? a esta falta de personal. Y los métodos han cambiado. Han cambiado. La Administración, como digo, se ha dado cuenta de que por la vía de la sede electrónica tienen un acceso a expedientes mucho más elaborados.
hay que tener en cuenta que el profesional, que es el que principalmente utiliza la sede, graduados sociales, por ejemplo, pues claro, ya introduce los datos en el sistema muy elaborados. Da mucho menos errores que si es el usuario el que lo trabaja o el que va a la ventanilla, que en la ventanilla presencialmente era el funcionario que le atiende el que tiene que grabar. No es que lo grabara mal, pero es que tiene que hacer el trabajo, ese trabajo ya llega hecho. Claro. Entonces la presión que tiene la administración es mucho menor. Por lo tanto, digamos que la ventaja que el sistema le ofrece a la administración pues no va a dar la vuelta. Va a hacer que no se recupere. No. Si eso va a seguir, y nosotros tenemos que adaptarnos a ese nuevo panorama, a esta realidad que tenemos, que ya es una absoluta nueva realidad. Málaga ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo ha tenido un crecimiento económico muy importante, pero me pregunto, ¿los empleos han mejorado igual que ha mejorado la economía? ¿Han ido a la par? Yo creo que nunca van a la par. Esto no es de ahora, yo creo que es una cosa de siempre, ¿no? De hecho, los convenios colectivos cuando se revisan porque realmente se quedan atrás de la realidad económica, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Las cláusulas de revisión de los convenios ya lo establece, ¿no? Con lo cual es una cosa que ya viene por definición en el propio texto de un convenio colectivo. Así que nunca va a la par. Lo que pasa es que quizás Málaga, lo que es Málaga, yo no sé si decir Málaga capital, porque yo creo que ya esta gran Málaga que se habla ahora, ¿no? Ocupa ya media provincia, va bastante más allá de la capital, es verdad. Por supuesto. Y entonces al final el coste de vida va muy rápido, quizá porque, bueno, yo creo que uno de los factores principales es esta competencia que no podemos hacer con el extranjero. O sea, la capacidad económica, la renta per cápita de una persona que viene de un país europeo, de cualquier país de la Unión Europea, supera a la capacidad económica de un malagueño, ¿no? Vamos a llamarlo a lo simple. Entonces, en tema de vivienda, en tema de todo, de lo que es incluso ir a un restaurante, nosotros no podemos competir con ellos. Claro. Entonces, eso es una realidad que no podemos superar, por mucho que un malagueño pueda tener un sueldo mayor o menor, pero el salario medio no puede competir con el que viene de fuera. ¿Eso es una ciudad cara con sueldos bajos? Es una ciudad cara con sueldos, digamos, no tienen por qué ser bajos. Son sueldos que están establecidos por convenios, que los convenios en Málaga no son bajos, son convenios que comparado con otras provincias podrían estar perfectamente en primera línea, pero lo que nos viene de fuera va muy por encima. Entonces, claro, no puedo competir a nivel de consumo con una persona que viene de fuera en todo. Y ahí yo creo que tendríamos que pensar en cómo arreglar eso. Yo creo que no tiene solución. Eso iba a preguntar. ¿Y tenéis alguna solución? Porque claro, si yo quiero comprar una vivienda y resulta que viene una persona, no sé, de cualquier país de la Unión Europea que quiere vivir aquí, pues lo va a comprar esa persona. Yo no voy a poder competir. No voy a poder competir, por lo menos en zonas donde quizás me gustaría vivir, ¿no? A lo mejor en otra que me tengo que ver relegado a vivir, pues también igual tengo otro tipo de competencia, no lo sé, pero la cuestión ahí se hace una presión complicada. Hace ya, creo que 4 o 5 años que cambió la ley de contratación. ¿Ha disminuido la temporalidad en el empleo? A ver, eso es un tema de mucha polémica, porque ahí quizá nos encontramos con las denominaciones técnicas, creo que despistan un poco a la realidad del empleo, ¿no? Claro, si vamos a la estadística, evidentemente la temporalidad baja muchísimo. O sea, nosotros estábamos en el año 20, ahora no recuerdo bien, creo que en el año 22 estábamos en más de un 23% de temporalidad. Y ahora estamos más o menos en el 14-15, creo que estamos por debajo del 15, a nivel de contratos temporales. Pero claro, el contrato temporal prácticamente ha desaparecido. Con la reforma que hubo de la contratación, es que queda de una manera muy residual para situaciones muy concretas que casi son hasta difíciles de justificar, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que se convirtiera el contrato fijo discontinuo en la contratación refugio, la contratación estrella, para que las empresas pudieran tener esa cintura de poder soportar pues, momentos de poca actividad o de menos actividad y poder aumentar la plantilla en momentos de más actividad. Es decir, en el momento en que una actividad, como la hostelería, por ejemplo, pues no tiene esa continuidad como otros sectores, el industrial, por ejemplo, las empresas necesitan cierta cintura, cierta flexibilidad. Antes lo hacían con los contratos temporales, ahora lo hacen con el fijo discontinuo.
Entonces, ¿qué ocurre? Pero es prácticamente lo mismo, quiero decir, bueno, que al final... No es técnicamente lo mismo, pero a nivel de prestaciones de desempleo quizás habría que dar el dato, ¿no? O sea, ¿cuánto se paga de desempleo y cuánto se pagaba? Igual se paga lo mismo. Igual se paga lo mismo, ese dato no lo tengo. Pero lo que sí que es verdad que antes un contrato temporal terminaba cuando la actividad, digamos, pues era menos, y ahora simplemente el trabajador fijo discontinuo pasa a prestación por desempleo por cese de actividad. Quiere decir que habría que ver, que no tengo ese dato, cuántas son las horas efectivas de trabajo, ¿no? Claro. Y claro, es que al final sí, cuántas prestaciones se están pagando en comparativa, ¿no? Eduardo, ¿las bajas laborales se están convirtiendo en un problema para las empresas? Es un problema tremendo. Pero habría que decir que el problema... O sea, aquí es que volvemos otra vez a los conceptos. Las bajas laborales, ¿qué entendemos por baja laboral? Porque si entendemos el asentismo en su globalidad, por ejemplo, la empresa las grandes empresas de recursos humanos, el concepto de asentismo, en ese concepto incluyen todo. La IT, la incapacidad temporal o la simple ausencia, ¿no? Que no vayas a trabajar un día, o la ¿no? excedencia, o sea, entra todo. Lo que sí es cierto es que ha habido un aumento muy notable de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Ojo, eso es muy importante diferenciarlo, porque claro, también están las contingencias profesionales, que es decir, cuando hay un accidente de trabajo, ¿no? Eso prácticamente está igual. Porque el accidente es el accidente y ya está. Se objetiviza muy fácil, porque una persona se rompe una pierna, oye, pues se la ha roto y todo el mundo sabe que la pierna está rota. Y hasta que no se recupere... ¿vale? No puede incorporarse, claro. No se puede incorporar. Pero hay patologías que, como es la ansiedad, la depresión, el estrés, los dolores musculares. Me duele la espalda. ¿Y eso cómo se mide? Ya. Entonces, muchas veces se piensa que cuando se tratan estos temas, es como que queremos poner de mala persona, ¿no?, al que está de baja de IT. En ningún caso. Criminalizarlo, ¿no?, de alguna manera. Claro, en ningún caso. Lo que sí es muy llamativo es que desde el año 22 pues, casi se ha duplicado la incidencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, se podrían ver muchos factores. Muchos factores. La incapacidad temporal, objetivamente, y esos son los datos, y a mí no me importa, en fin, es mi manera de verlo, aquí estoy hablando como opinión personal, son una situación refugio de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque la ley 15/22 estableció, que esa ley, que yo no estoy nada en contra, por supuesto, pero estableció la no discriminación de cualquier tipo. Y me parece fenomenal. El problema viene en el control de la IT. Es decir, un trabajador, a partir de esa ley 15/22, estando en situación de incapacidad temporal o que salga de una incapacidad temporal, no se le puede despedir. Porque, se le puede despedir, pero una nulidad. Claro. Entonces, si lo despide y lo tienes que incorporar al año y medio, y le tienes que pagar salario de tramitación, y tiene que cotizar más el 20%, incluso vulneración de derechos fundamentales con una indemnización adicional, a ver quién es la empresa que va y le despide. Pues muy difícil. Entonces se convierte en una situación refugio. Perfecto. Eduardo Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un lujo tenerte aquí. Pendientes de este asunto y pendientes de la que saben va a ser una de las noticias del día, porque estamos en esa zona, en Álora, donde está cortado el AVE Málaga-Madrid, y allí está nuestra compañera Rocío Carrascal para contarnos la última hora relacionada con este asunto. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula, con la que sin duda es la noticia del día, porque necesitábamos fechas y fechas nos ha traído el presidente de Adif. Muy buenos días. Hola, Rocío, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, cuarta visita, aunque no le habíamos visto hasta ahora, a los terrenos del talud. Sí. ¿Qué fecha barajamos? Como os he dicho, nosotros teníamos una fecha comprometida para el 23 de este mes, que como veis la podíamos ser cumplida, pero realmente nos hemos encontrado con la circunstancia de que los dos muros de hormigón que tenemos a nuestro lado son totalmente inestables, no dan garantías ni incluso para su trabajo por parte de los operarios, están por factores de seguridad que no garantizan la seguridad en la circulación, y por lo tanto tenemos que tomar una opción de demolerlos de manera continua y eliminar el problema de raíz.
Es una solución más que conlleva más tiempo, pero que realmente determinará que esto, lo que ha pasado, nunca se vuelva a ocurrir en este punto. Estamos hablando finales de abril para poner en servicio en una sola vía, hay que decirlo, y además a velocidad un poco más lenta, pero se van a ir revisando los plazos cada 15 días. Exactamente, cada 15 días, o bien por nota de prensa, o bien yo mismo presencialmente vendré aquí. Realmente estamos barajando finales de abril en función de cómo vayan los trabajos y los rendimientos de demolición del muro, que ya hemos empezado a probar cómo están, y a partir del jueves estaremos en este muro adicional. Iremos en una vía, realmente consideramos que la capacidad de la línea, o como yo hablamos de fiabilidad, no está comprometida, que se van a poder seguir dando los servicios, y habrá una pequeña limitación de velocidad durante un periodo de tiempo que le dará pues unos minutos únicamente más al trazado, y a partir ya de junio entendemos que vamos a recuperar ya la vía doble, con lo cual tendremos más fiabilidad, más capacidad, y a finales de año el desvío que ahora lo tenemos, que es la parte del escape, que es la parte que ha sido muy afectada y que no es recuperable, pues ya se ha encargado al fabricante y lo tendremos instalado a finales de año. Que ha sido pues un cúmulo de mala suerte, lo decía usted, porque incluso tuvieron que empezar 15 días más tarde con esta retirada por culpa de la lluvia, y se dieron cuenta de que esas vías también estaban afectadas. Realmente lo que hemos hecho ha sido, no hemos podido percatarnos por un problema de seguridad, por evidentemente priorizar la salud de nuestros trabajadores. Nosotros hemos ido pudiendo acceder al muro en función de que tuviéramos garantizado la seguridad de los trabajadores que tenían que diagnosticar el estado del mismo. Hasta la semana pasada no pudimos llegar hasta la zona donde pensábamos que realmente el muro era estable, era resistente, pero simplemente a lo largo de a finales de la semana que viene determinamos que ese muro no era estable, no tenía las condiciones estructurales necesarias para garantizar y tener un factor de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de los viajeros, y tuvimos que tomar la determinación de cambiar la planificación y hacer una adaptación muchísimo más de mayor magnitud, que evidentemente lleva más plazos, pero que al menos tiene una cosa buena: nunca volveremos a tener un problema en este punto, porque este muro lo que vamos a hacer es simplemente demolerlo y tumbar el talud, y que es lo que igual, pues para otras cosas tendremos que pensar más en el futuro. ¿El túnel del Valle de Adalgís ya completamente arreglado? Correcto, sí, está completamente arreglado, y la idea era haberlo puesto en servicio con la primera fecha que dimos para este túnel de Adalgís. Ya está totalmente en servicio, y bueno, en cuanto abramos, pues también se podrá mejorar. Otro problema que lleva aparejado, los talleres de los Prados no pueden entrar ni salir vehículos para ser reparados. Esperamos que la semana que viene, con unas ventanas de seguridad, evidentemente no es lo mismo una seguridad para el paso de un tren de una determinada manera, establezcamos unas ventanas de seguridad para la entrada y salida de material de Renfe de sus talleres, porque claro, realmente no puede sacar el material que realiza el mantenimiento, y se le está generando una problemática de bastante magnitud, porque realmente ciertas unidades que ya empiezan a tener sus kilómetros y tener sus plazos de mantenimiento necesitan entrar en los talleres de los Prados en Málaga. Pues muchísimas gracias, presidente. Cruzaremos los dedos a ver si suerte se cumplen plazos, no surge ningún otro problema, no llueve mucho de aquí a la última semana de abril, y es posible abrir ya el trayecto en esta zona de Álava. Perfectamente, esa es la voluntad y la pretensión de todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, pues ya lo han escuchado, tenemos fecha, primera apertura de una de las vías, ya lo han escuchado, si todo va bien, finales de abril, 2 vías en junio, eso ya sería con el tráfico a un nivel más lento, y a final de año se habrían ya cambiado esas vías para que la seguridad fuese máxima. Aún así, ya nos ha dicho el presidente que se están cumpliendo todas las medidas, porque el objetivo final es pues eso, que los viajeros y los trabajadores también, bueno, pues puedan desplazarse con la mayor seguridad posible. Hombre, la seguridad ante todo. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal, pero nos hemos quedado pues un poco con la boca abierta, porque no nos esperábamos. Claro, claro, decíamos, hombre, si ha venido a visitar los trabajos es porque va a anunciar incluso antes, ¿no? La fecha era el 23 de marzo. Bueno, pues no vamos a tener línea de alta velocidad hasta después de Semana Santa, con todas las consecuencias que esto puede tener para el sector. Joaquín. Bueno, yo creo que en la Unión Soviética a este señor lo habrían mandado un gulag, desterrado para toda la vida. Esto es una vergüenza, esto no está a la altura de las circunstancias, es una falta de respeto profunda con esta provincia, y es un error de diagnóstico y una incapacidad y una inoperancia que dan verdadera vergüenza. Hombre, la seguridad todo lo tiene que yo que diga estar será siempre ante poco todo, para el Joaquín. daño tan grande que le van a hacer
al sector turístico, a los hosteleros, a los hoteles en esta provincia de Málaga? Yo veo que ese error de diagnóstico del que habla Joaquín nos deja claro que la red da un poco de respeto. Lo hablábamos en la época del accidente de Adamuz. Creo que hay mucho trabajo por hacer por la seguridad, mucha falta de mantenimiento y, bueno, claro, la joya de la corona está es mucho perdida. más profundo el daño de lo que pensábamos. Bueno, la consecuencia primera, pues ya se lo pueden imaginar, para el sector turístico, que lleva ya semanas alertando de las consecuencias que está teniendo ya, que no haya esa conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, pero que sobre todo pedía que se restableciera antes de Semana Santa. Sabiendo ya que no vamos a tener alta velocidad en Semana Santa, nuestro compañero Manu García, les decía yo que estaba hoy en una rueda de prensa en la que estaba compareciendo el Partido Popular, que había mantenido una reunión con el sector justamente hotelero en este caso, y con ellos está a esta hora Manu García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para una desconexión ferroviaria que va a tener unas consecuencias nefastas para el sector turístico. De hecho, hablan ya de pérdidas de 300 millones de euros para los hoteleros y 1.300 millones de euros de impacto indirecto en el sector turístico. Pero es que estas pérdidas van a ser aún mayores teniendo en cuenta las nuevas fechas que se manejan. Estamos ahora mismo con el presidente de AECOS, de la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa del Sol, con José Luque, para que nos comente y nos valore esas nuevas fechas que nos acaban de ofrecer desde Alhora. Luque, un jarro de agua fría para el sector, ¿no? La verdad que teníamos esperanzas de que se abriera el 23 de marzo, y más con la presencia hoy del presidente de Adif. Estas noticias, si se confirman, que nos pasa a finales de abril, o sea, sería un retraso de prácticamente un mes, es una muy mala noticia, ¿no? Que nosotros los empresarios vamos a recalcular las pérdidas que tienen para el sector turístico de Málaga, ¿no? y su imagen. Y al final concluimos la importancia de tener un buen mantenimiento, de vigilar las infraestructuras, de profesionalizarlo, porque las consecuencias son mucho más altas que lo que podría costar un buen mantenimiento, ¿no? Esto es una triste realidad que tenemos que afrontar. Afortunadamente tenemos el aeropuerto que va bien, pero el mercado nacional, que es un mercado natural muy importante para la Semana Santa malagueña, que además no se puede repartir porque se concentra en muy pocos días y vienes o no vienes, o sea, no vas a venir al principio y al final, pues esto va a tener consecuencias. Obviamente la gente podrá llegar en vehículo, se podrá usar la alternativa que existe con el autobús a partir de Antequera, pero bueno, pero no es bueno para Málaga, eso es una realidad. ¿Y en las reservas hoteleras cómo se va a traducir para esta Semana Santa? Bueno, pues obviamente sobre todo en la ciudad de Málaga, sobre todo en la ciudad de Málaga y aledaño, pues posiblemente la ocupación bajará y tendrá las consecuencias de no tener una buena Semana Santa, ¿no? Así de claro. Y la desconfianza que eso genera ya también de cara al verano, porque el verano está a la vuelta de la esquina, la Semana Santa suele ser el primer termómetro que utilizamos para ver cómo va a ir el año. ¿Qué va a pasar en verano? Bueno, vamos a ver, seguimos teniendo el aeropuerto, estamos comunicados por carretera, ¿no? Es verdad que la conexión ferroviaria es importante, pero que obviamente esto no ayuda a la confianza. Esto que está pasando no tiene que ver con las vías, tiene que ver con un talud que por las lluvias excesivas se ha desprendido, ¿no? A mí me preocupa mucho más lo que ha pasado en Adamuz, porque eso es que no se sabía que podía pasar. Lo de Alhora ha pasado, se ha visto y se está arreglando, ¿no? En definitiva, los empresarios pedimos más interés por el mantenimiento de nuestras infraestructuras para que recuperen su imagen, ¿no? Esto era la conexión ferroviaria, el AVE, ¿no? En Málaga, en Andalucía, en España, era la joya de la corona y tenemos que recuperar la confianza. Y para eso hace falta tiempo y mantenimiento y recursos públicos para que esto no vuelva a fallar. Muchísimas gracias, José Luque, por atendernos. Venga, vosotros. Pues ya lo han escuchado, cómo se encuentra ahora mismo el sector por ese nuevo retraso para la reapertura de la alta velocidad con Madrid. Bueno, pues jarro de agua fría el que nos hemos llevado esta mañana, justamente cuando el presidente de Adif, en la visita a los trabajos allí en Alhora, pues nos ha dicho que no vamos a tener alta velocidad de momento hasta finales de abril, y vamos a ver qué pasa. Pendientes vamos a estar como un regalo que nos va a hacer. Asunto, vamos a ver, porque además, según yo he entendido, dice finales de abril podría abrirse una de las vías, finales de junio, pero el más lentito también. Sí, claro, y para final de año. Se atrasará. Es que
es lo que dice Joaquín, los plazos han sido tan abiertos y tan... No se quieren pillar otra vez las manos, es lógico, pero de aquí a finales de abril solamente una línea, solamente una vía. ¿Una vía? Van a tener que jugar, no van a poder coincidir en todo el tramo antes que era Málaga, esa parte de Álora. Lo cual afectará también, entiendo, a todo el tráfico. Claro, y a los tiempos, ¿no? En los que salen y llegan trenes. No claro, solo también. eso, es que hasta hace muy poquito había 3 compañías, o sea, 3 tipos de trenes de alta velocidad pasando por ahí. Y en doble dirección. Esto lo que va a hacer es bajar la oferta, por lo menos hasta final de año, bajar la frecuencia y, por supuesto, aumentar los tiempos en el tren, aumentar los tiempos del traslado. Que ya aumentar los tiempos, que ya estábamos en 2 horas 55, ya estábamos en casi 3 horas. Exactamente. Cuando yo he viajado mucho en AVE y había un tren diario o 2 que tardaban 2 horas y cuarto, otros 2 horas y 20, y yo ya las últimas veces que he ido, 3 horas. Sí. Bueno, estaremos pendientes también porque la Junta de Andalucía, Carolina España, dijo el viernes, la consejera de Economía y también portavoz del Gobierno andaluz, que estudiarían la posibilidad de ir a los tribunales, ¿no? Si no se restablecía el gobierno habrá AVE. que desahuciarlo, Así que vamos a estar pendientes también de ese asunto, pero ya saben que el tema que ocupa pues las portadas en los últimos días y las últimas semanas tiene que ver con la guerra y las consecuencias que este conflicto está teniendo ya. Para ello, saludamos a esta hora a Baldomero Bellido, que es el presidente de Asaja, de los agricultores aquí en Málaga, y Ángel Yagüe, que es economista. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver, para empezar, Baldomero, ¿cómo estáis ahora mismo? ¿Os ha afectado de momento esta guerra? ¿Os está afectando ya? Nos ha afectado desde el primer día, porque igual que a todos los usuarios le ha subido el combustible, a nosotros también nos ha subido de una forma considerable ya, pero es que esto parece que no tiene fin. Si la semana pasada estábamos hablando de gasoil agrícola a 1,30, cuando antes de este conflicto estaba en torno de 90, 92 céntimos, pues ya esta semana estamos hablando de 1,62. Es decir, ha subido un 80% desde que se inició el conflicto bélico y estamos en una época totalmente de actividad, finalizando varias campañas de recolección, estamos iniciando lo que es la campaña de abonado, de cobertera, de los cultivos herbáceos, del olivar, de todos los cultivos, y igual que ha subido el gasoil, pues está subiendo los fertilizantes a la misma velocidad. Entonces, ahora mismo hay encima incluso como momentos de desabastecimiento, con lo cual es que todo el mundo quiere comprar porque el precio de hoy es que mañana no sabes cuál te va a encontrar, y no tenemos a día de hoy ninguna solución, tan solo el intentar acopiar para poder, digamos, mitigar el efecto que estamos sufriendo. Claro, comprarlo ahora cuando todavía de momento parece que es un poco más barato. Ha subido el gasoil agrícola, pero es que han subido también los carburantes. Ángel, ¿cómo puede ser que la subida del precio de los carburantes haya sido tan inmediata? Bueno, eso los economistas, que sabes que somos los profesionales que siempre decimos o predecimos, la mitad de nuestra vida profesional nos dedicamos a predecir qué va a pasar y la otra mitad a explicar por qué no ha ocurrido, pues realmente se llama el efecto cohete pluma, ¿no? Es decir, los precios siempre suben como un cohete, porque además lo comentaba muy bien Baldomero. Realmente, claro, es que ahora también se acopia mucho y se compra mucho. Es cierto que posiblemente el combustible con el que estemos llenando nuestros depósitos sea un combustible que se refinó sobre un crudo de hace a lo mejor 6 meses, 9 meses, un año. Pero efectivamente ahora se produce un fenómeno de decir, bueno, y si lo compro hoy, si anticipo mi compra, posiblemente me lo encuentre más barato que dentro de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Porque el problema que tiene este conflicto es que parece que se puede alargar sine die, es decir, en un horizonte temporal muy difícil de determinar. Se partía de que iba a ser un conflicto muy quirúrgico, muy corto, en el cual, bueno, pues tanto Israel en la famosa guerra de los 12 días como Estados Unidos habían teóricamente desplegado una capacidad de herir a Irán prácticamente sin tener respuesta, pero parece que el régimen iraní ha reaccionado de una forma especialmente virulenta y está haciendo una estrategia que yo creo que las agencias de inteligencia no tenían prevista, que era extender el conflicto
visto a toda la zona del Golfo amenazar a todos los países donde hay bases americanas e intentar que la guerra se acabe básicamente por la presión que puedan ejercer el mundo occidental por un lado, intentando que el precio del crudo se vuelva a estabilizar, o los países de la zona intentando que pues su sector petrolero pueda sobrevivir, o que incluso su sector turístico, como el caso de Dubái, también pueda acercarse al futuro, ¿no? Entonces realmente es una situación compleja porque además dependemos del crudo absolutamente para todo. Hablabais de los carburantes y también de los fertilizantes, que es algo esencial, pero no debemos olvidar que los plásticos todos tienen una base en el petróleo, es decir, envasar comida, envasar fruta, envasar productos hortofrutícolas, envasar, cualquier cosa que estemos envasando, nuestros muebles, nuestros bolígrafos, su tinta, es decir, el impacto puede ser de tal nivel que todavía no nos hacemos una idea de hasta dónde puede llegar. La inestabilidad en los mercados financieros. Hemos visto cómo se está comportando el Euribor, que está ya anticipando que posiblemente el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos. Eso también va a ser letal para todos los sectores, para el primario, si está afrontando o está endeudado para conseguir recursos para poder llevar a cabo sus explotaciones, o cualquier persona que tenga una hipoteca y la esté pagando. O sea que es muy complicado, un horizonte un poquito confuso y convulso. Baldomero, ¿y la cesta de la compra? Porque me pregunto yo, si el gasoil agrícola ha subido un 80% en apenas días, al final esto se va a terminar traduciendo en el precio de la cesta de la compra. Efectivamente, se va a traducir. Lo que es cierto es que nosotros no podemos repercutir de esa forma tan rápida este incremento de costes que tenemos. Aquí, como dijimos, del domingo al lunes subió una barbaridad todo lo que es el gasoil agrícola inicialmente, ahora ya empezará a tener que subir la electricidad, todos los costes que tenemos de producción van a ir subiendo. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder repercutir de esa forma tan acelerada este incremento, pero la cesta de la compra va a sufrir una subida no solo por el incremento de las producciones, sino también por el transporte, por la distribución y por esto que estaba mencionando también de todos los plásticos, todo lo que conlleva el poner finalmente en un lineal los alimentos. Al final todo eso va a tener un incremento que no solo es de la materia prima, sino también de todo lo que ello le conlleva. Claro, mi pregunta es, Ángel, se pregunto directamente a Ángel, pero también quiero que Fran y Joaquín me den su opinión, es si las familias malagueñas pueden seguir aguantando más subidas, porque la cesta de la compra no ha parado de crecer en los últimos meses. Hombre, es una pregunta que parece sencilla, pero tiene bastante respuesta. Es verdad que la tensión económica que hoy día está sufriendo cualquier unidad familiar desde el punto de vista de la vivienda, no hay que olvidar que el cemento también se utiliza en derivados del petróleo para hacer el cristal que tienen los edificios, es decir, incluso los costes de la construcción van a ser más altos. O sea, es una nueva vuelta de tuerca al sector inmobiliario. Una vuelta de tuerca también si queremos hacer turismo y nos tenemos que desplazar. Máxime ahora que vamos a tener que perpetuar irnos en autobús hasta Antequera, hasta que el gobierno central no abra un pasillo. Es decir, realmente ¿podremos soportarlo? Pues apretaremos los dientes y lo soportaremos también con desigual fortaleza. Nos comeremos los ahorros que podamos tener y en algunas ocasiones pondremos a la familia básicamente en riesgo de exclusión. Es que esta subida de precios ya no sé cómo vamos a seguir tirando, Ángel, de verdad te lo digo. No, es que es así de cierto. Es que cualquier persona que vaya a un supermercado o que eche gasolina al coche, o sea, estamos hablando de cosas muy habituales de cualquier persona que encienda la luz. Hay que tener en cuenta que todavía la energía eléctrica, por mucho, ayer sí que el viento aportó bastante, pero el viento es inestable. Nosotros estabilizamos nuestra red eléctrica básicamente con centrales de ciclo combinado que básicamente queman gas. Y ese gas es un derivado del petróleo. Volvemos a depender de Argelia porque Estados Unidos no podemos comprarle gas y a Rusia tampoco. O bueno, con Estados Unidos tenemos ahí una situación un poquito compleja. Entonces, realmente es que el horizonte para una familia
se está volviendo no hostil, sino casi de supervivencia. No, si lo cruzamos con la entrevista que hacías antes al laboralista, sueldos bajos, con subidas de precios que hace, que era 4 o 5 meses, estábamos haciendo casi bromas con el precio de los huevos. Pero es que empezamos a ver, tuvimos la subida, lo que decía también el economista ahora, subida de cohete del aceite y una bajada muy lenta, esa bajada de pluma. Ha pasado con los huevos, ha pasado con el aceite. Baldomero también lo tiene claro, va a seguir subiendo el coste del transporte, de la propia, del propio trabajo en el campo, va a seguir subiendo. Es imposible que una familia con una renta media de estadística pura del INE pueda mantener el nivel de vida con estas subidas tan brutales de precio que estamos viviendo. Y la fiscalidad que es brutal y que además, con tantos problemas como tenemos, resulta que lo que Hacienda nos cuenta en los últimos tiempos es que van a revisar los regalos de boda y los bizum, porque hay que tributar. Si tú le regalas 200 euros a tu primo que se ha casado, tu primo tiene que tributar por esos 200, para que se los lleve esta chica. Si una docena de huevos... Marisú, ¡qué barbaridad! Si una docena de huevos costaba 1 euro, tributaba el 10%. Si la docena de huevos vale 2,50, sigue tributando el 10%. Claro. O el 4 o 5. ¿Qué pasa? Que la tributación, el Estado está recibiendo más. Además, en los impuestos menos sociales de todos, que son los impuestos directos. Es que hay que decir una cosa, que mientras el resto de los países europeos hace una semana tomaron medidas... Bueno, las medidas van a venir, ¿eh? Hoy... Pero que vayan a venir no quiere decir que no se hayan chupado una semana. Si vienen mañana en el Consejo de Ministros, habrán chupado una semana. Se hablaba de 20 millones extra de recaudación de IVA, que ha recaudado el señor Sánchez porque... Había que tomárselo fríamente y íbamos a mirar las medidas para, en fin, para equilibrar un poquito y bajar un poquito la fiscalidad de los hidrocarburos y no sé qué, y topar los precios de la gasolina y del gasoil. Pero no lo han hecho. Oye, y han ingresado un dinero extra. Y luego otra cosa que cabe decir también, que Ángel se ha referido a los problemas del combustible, de los plásticos, de todo lo que procede del petróleo, que mientras también el gobierno dice que las centrales nucleares hay que seguirlas desactivando. Y von der Leyen diciendo que hay que poner mini reactores por toda Europa. Exactamente. Bueno, en fin, Ángel, a la espera de que el gobierno anuncie las medidas, ¿cuáles consideras tú que son las más inmediatas y las que tendrían que ponerse en marcha ya sí o sí? Hombre, las que son muy rápidas es actuar sobre el impuesto sobre el valor añadido, sobre el IVA. Esa sería... Lo que pasa es que, claro, tiene que coincidir con un cierre de trimestre, porque los modelos ahora mismo no estarían ni siquiera preparados. Hay que recordar que cuando se pasó al IVA del 16 al 18 y luego del 18 al 21, es decir, que nosotros hemos tenido siempre una carrera alcista, siempre se aprovecha o bien un cambio de trimestre o incluso el cambio de semestre, con lo cual anticipo que a lo mejor se aprueba mañana, pero entrará en vigor, pues imaginemos a lo mejor el 1 de abril, que es el segundo trimestre, o el 1 de julio, que es ya realmente el inicio del tercer trimestre, para favorecer que, bueno, pues que se pueda implementar en los modelos que liquidan todas las empresas o autónomos sobre el impuesto sobre el valor añadido. Pero efectivamente, antes los contertulios muy acertadamente han señalado que realmente es un festín para la recaudación. Todo mucho más caro se recauda más, porque no hay que olvidar también que hay un impuesto especial de hidrocarburos, hay un impuesto especial sobre el alcohol, hay un impuesto especial sobre las labores del tabaco, es decir, no solamente más los impuestos medioambientales, que claro, como sube todo, pues todo se recauda más al final. Y realmente ahí no estamos recibiendo quizá todo el cuidado, porque eso sí que es un escudo social, más que a lo mejor determinadas cosas o determinadas ayudas que pueden llegar a, sí, pues a lo mejor a unos pocos y tal, pero este tipo de impuestos, pues mira, es verdad que el ciudadano lo vería, sobre todo los que son sobre la cesta de la compra más básica o sobre lo que pagamos de electricidad o lo que pagamos de gas. Bueno, a ver si no sé yo, Yo no me haría muchas ilusiones, vamos a ver, no me haría mucho, así para empezar no me haría muchas ilusiones, vamos a esperar. No las tengo yo tampoco. No me haría muchas ilusiones, no sé por qué. Baldomero, para los agricultores, ¿qué medidas son necesarias ya, de forma inminente?
bueno, es que coincidimos todos en lo mismo, en ese impuesto de valor añadido, que al final muchos agricultores, por la mayoría, están en situación objetiva, con lo cual para ellos el IVA es un mayor gasto, pues lógicamente eso sería una medida inmediata. Pero sí es verdad que hay que seguir teniendo medidas y sobre todo hacer una labor coordinada dentro de Europa, que para eso estamos en ese mercado común, y no intentar hacer algo al margen de ello. Creo que la unidad dentro de la Unión Europea hay que fortalecerla ahora para poder ver todas estas medidas, esta reserva de crisis que hay para poder paliar esta situación tan súbita que nos hemos encontrado de un día para otro y nos está afectando de una manera tremenda, mucho más de lo que se pensaba inicialmente. Pues Baldomero, Ángel, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a los dos. Pendientes vamos a estar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé qué medidas creéis vosotros que va a poner en marcha el Gobierno. A ver, ¿cuál es? Pues supongo que va a tomar la medida de disminuir algo el impuesto de los hidrocarburos, o por lo menos va a contener, va a topar el precio del combustible. Yo creo que a la vista de la anterior crisis volverá a tomar aquella medida de los 20 céntimos no, por pero litro. eso dijo que ya no, eso ha dicho que no. Habrá que ver, porque... No te fías. A ver, yo probablemente de la persona que más me fío de este Gobierno es precisamente de Carlos Cuerpo, que es un tecnócrata. Es el más de fiar, es sin duda. el ministro. Entonces yo creo que si se dejan guiar por una persona como Carlos Cuerpo, que es un socialdemócrata clásico y que probablemente sí tire de esas bajadas de impuestos directos, yo creo que sí podemos tener un cierto escudo social, como decía ahora Ángel, basado en esa bajada de la recaudación, o por lo menos mantener la recaudación. Si es que es lo que decía, si suben un 100% los precios, pues bajar la tributación. No sé qué esperar de él. Es dudoso que acierten a la primera. Es dudoso que acierten a la primera. Que tomen las medidas suficientes y que que contengan toda esta hemorragia. Por cierto, y saliéndome del tema, pero ¿alguien se imagina que a Barcelona le hicieran este retraso en el AVE que nos están haciendo nosotros? Es verdad que Barcelona tiene más peso que Málaga. Esa es una buena pregunta. Objetivo. Esa es una buena pregunta. Pero esto es intolerable, ¿eh? O sea, a finales de abril y final de año la segunda vía, esto es una vergüenza total, ¿eh? Bueno, y porque hemos tenido la suerte en Andalucía que la avería está entre Antequera y Málaga y no está en el nudo de Córdoba. Sí, efectivamente. Si no... Sevilla se ha librado de esta quema. Bueno, pues es sin duda la noticia del día, que no vamos a tener AVE para Semana Santa y que vamos a ver cuándo se restablece la alta velocidad entre Málaga y Madrid. De momento nos tocará seguir yendo en autobús hasta Antequera. Hablamos ahora de vivienda, porque les decía yo que hoy estábamos en esos terrenos donde se van a construir esas viviendas de alquiler asequible y se ha abierto el plazo para solicitarlo, para participar y conseguir una de esas viviendas en alquiler asequible. Esta madrugada Ángela Arias está allí. Hola de nuevo, Ángela. Muy buenos días, Paula. Efectivamente, hoy ya se ha abierto ese plazo para optar a una de las 62 viviendas de protección oficial en alquiler situadas en el sector universidad, justamente en el lugar en el que nos encontramos. Una colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Málaga y la promotora Lago Living. Para conocer más detalles, hoy nos encontramos con Javier Braza, el CEO y fundador de Lago Living. Muy buenos días, Javier. Buenos días. En primer lugar, ya conocemos que este plazo, como decía, se ha abierto, que se cerrará hasta este próximo 30 de marzo, pero ¿qué nos puede adelantar sobre ese balance de las inscripciones que se han recibido hasta el momento? Básicamente vamos a esperar al último día para dar los datos oficiales relativos a la concurrencia de los futuros inquilinos. Lo que sí les puedo adelantar es que el éxito ha sido rotundo en esta primera noche, porque de hecho el plazo lo abrimos a las 12 horas del domingo. Sobre las calidades de estas viviendas, unas viviendas de 1, de 3, de 4 habitaciones que contienen garaje, trasteros, que no más detalle nos puedes dar. Se trata de viviendas de alta calidad, inusuales en vivienda protegida, con un diseño muy óptimo en el cual básicamente aunamos la de un dormitorio 3 y 4, con unos parámetros muy definidos. De hecho, todas las unidades llevan baños industrializados, en concreto en este caso más de 140 baños industrializados. A nivel de amenities, goza de piscina, de zona de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y, como no puede ser de otra manera, calificación energética A. Sobre el acuerdo de IKEA con la promotora Lago Living, ¿qué nos podría contar?
Este acuerdo nace hace tiempo. IKEA es una empresa de capital sueco, nosotros somos un fondo de inversión inmobiliaria de capital sueco y aunamos filosofía, quiero decir con esto. A ese acuerdo, más allá de un co-branding, como puede ser en otros casos, lo que permite es al futuro inquilino adquirir bajo precio de mercado, con un descuento importante, mobiliario de IKEA. Pero realmente el objetivo es que por fin realizan un codiseño de marca empresas que no tienen nada que ver técnicamente en el mismo sector, como pueda ser una empresa, una multinacional como IKEA o una gestora de inversión inmobiliaria como Lagun Living. ¿Qué otros proyectos nos podría comentar en último lugar que tiene en proceso Lagun Living? En Málaga, en concreto, aperturaremos el plazo de inscripción de las otras 3 parcelas. En total van a ser 530, incorporando las 62, que ya se ha abierto el plazo esta mañana, en un par de meses, con la misma característica, casuística, calificación y, por cierto, sello BRIN, bueno. Continuaremos con Lagunillas, una actuación de vivienda protegida de régimen general en el casco histórico de Málaga. Es un proceso de regeneración y rehabilitación del casco urbano de Málaga. En el mismo ámbito de actuación, 57 unidades de precio limitado en la calle Carretería, esquina Gigantes, y en Cortijo Merino, viviendas también de protección de régimen general, que comenzaremos la obra después de verano. Es decir, tenemos un portfolio en Málaga actual de 843 unidades. Muchísimas gracias, Javier. Estos son los detalles, Paula, que tenemos hasta el momento sobre este proceso de inscripción de viviendas en Lagun Living. Bueno, pues pendientes de ese asunto, fíjate que comentábamos aquí en Mesa de Redacción, muchísimas gracias, Ángela. Claro, hablábamos de estas viviendas en alquiler asequible, pero también en Lagunillas. Hacía referencia justamente el responsable de Lagun Living. El proyecto que va en Lagunillas es también una barbaridad. Va a cambiar completamente esa zona. Calle La Victoria, toda la zona que ahora es la Plaza de la Esperanza, toda esa zona que está junto al centro de salud, que durante mucho tiempo ha estado en horas bajas, que ahora está en plena rehabilitación del acerado, etcétera, y que, lógicamente, estando a 1 minuto de la Plaza de la Merced, es un sitio de lujo. Y poder tener esas viviendas a precio asequible de régimen... Han dicho régimen general, no protección oficial. A ver qué pasa ahí. Ay, a ver qué pasa ahí, la transformación de la ciudad. Sí. Hoy les contamos también la mejor de las noticias, que es que la Junta de Andalucía se va a hacer cargo del coste de tratamiento para todos los pacientes que padecen la variante más grave de la enfermedad conocida como la piel de mariposa. En Andalucía son 45 personas las que padecen esta enfermedad que provoca ampollas constantes, úlceras crónicas, heridas que no cicatrizan, además de contracturas. Un auténtico calvario que ahora va a paliar este medicamento. Una de las 45 personas que padecen esta variante tan grave es Adrián. Tiene 22 años y su madre es Virginia. Y es una auténtica luchadora por su hijo y por todos los que padecen esta enfermedad. Virginia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero, enhorabuena, porque habéis conseguido por fin, que vuestros hijos puedan tener ese tratamiento que cuesta 100.000 euros al mes por paciente. ¿Cuánto tiempo lleváis pidiéndolo? ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de esto? Bueno, llevamos concretamente desde que se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento, que eso fue el año pasado en abril. Y cuando conocimos esa noticia, pues empezamos a intentar acceder a él. Pero la legislación europea dictamina que hay unos 180 días de margen para que cada Estado miembro de la Unión lo incorpore en su sistema sanitario. Una vez que transcurrieron los 180 días, que fue en el mes de octubre, viendo que no se había incorporado a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pues entonces empezamos a movilizarnos un poco, porque necesitamos esa medicación urgentemente. Porque ¿cómo va a cambiar la vida de todas estas personas, Virginia, con este tratamiento y la vida de Adrián? Bueno, pues va a tener un impacto directo en la calidad de vida de todos los afectados increíble. De hecho, esperamos que haya muchas menos heridas, que se cierren y se mantengan las heridas cerradas durante incluso meses, que es lo que nos dice la evidencia científica. Va a disminuir el riesgo de infecciones, el riesgo de carcinomas, de hospitalizaciones, y les va a facilitar la vida diaria, les va a garantizar un bienestar diario, les puede incluso
facilitar también la movilidad, puesto que las heridas en los pies les hace que sean personas con movilidad reducida. Van a mejorar su autonomía personal, social, laboral, va a disminuir el sufrimiento. O sea que tenemos toda la esperanza puesta en Villué. Es que yo estoy escuchando a Virginia y si lo miro fríamente desde el punto de vista meramente económico, esos 100.000 euros son prácticamente calderillas, primero para la mejora de la calidad de vida y segundo para la capacitación de personas que ahora mismo, pues como estaba diciendo, tienen el problema de la movilidad reducida, tienen el problema de infecciones, hospitalizaciones. Además. Al final te pones a... Digo, muy fríamente, ¿vale? Y perdona, Virginia, si soy demasiado frío, pero es que te pones a echar números y dices, es que no tiene sentido tener a alguien sufriendo cuando hay un tratamiento. Cuando hay un tratamiento, cuando este tratamiento hoy vale 100, pero dentro de 2 o 3 años va a valer menos gracias a esta democratización. Con lo cual, la noticia no puede ser mejor. Claro, ahora lo importante, Virginia, es que sea para todas las personas que en España padecen esta variante de piel de mariposa, porque de momento es solo para Andalucía, Virginia. Exacto, nosotros ahora mismo solamente lo ha aprobado la Junta de Andalucía para financiarlo a través del SAS. Hay unos 45 pacientes diagnosticados con piel de mariposa distrófica, que es la variante a la que va destinado este tratamiento, a la distrófica, concretamente a una de las formas más graves y que tiene una mortalidad más alta. Entonces, estamos contentos por ese lado, pero tenemos un poco también del sentimiento encontrado porque queremos que lo reciban también los demás afectados que hay en España y esperamos que la ministra de Sanidad y el Gobierno pues den un paso al frente y se hagan cargo de esta situación para todos los afectados que hay en el país. Y tendría que ser así, además. Si la ministra no lo hace, lo van a hacer los presidentes de las comunidades autónomas, porque esto no tiene sentido y, como ha dicho muy bien Fran, esto ya no es dinero gastado, eso es una inversión. Una inversión por nuestra gente. Y, desde luego, no se puede seguir así con esta enfermedad. Habéis tenido un grandísimo embajador, que ha sido el niño sevillano, Leo. Yo sé que sois muchos y muy competentes, pero Leo ha rayado la perfección para que esto no continúe como iba, ¿no? Y para dar a conocer la situación que viven. Virginia, ¿cuándo empieza el tratamiento? ¿Os han avisado ya cuándo va a comenzar? No lo sabemos todavía. Pensamos que hay que ir estudiando caso por caso porque los medicamentos extranjeros son medicamentos que se conceden a personas, concretamente caso a caso, que tienen que ser aprobados y estudiados. Entonces no lo sabemos claramente, pero imaginamos que irán rellenando todos los informes y que poco a poco pues tendremos acceso todos los andaluces. Yo quería desde aquí también comentar mi agradecimiento, sobre todo, si es posible, a todos los profesionales sanitarios que han rellenado los informes y han hecho posible porque este tratamiento sea una realidad, porque sin ellos no hubiera sido posible. Ellos han estado siguiendo todos los ensayos clínicos y todos los avances en la investigación, han estudiado muchos de los casos y desde luego la enhorabuena a ellos, porque son los que han hecho posible que esto llegue también a hacerse real. Virginia, ¿cómo está Adrián? Me imagino que muy contento. Bueno, está contento, pero dice que hasta que no vea el vial y el tratamiento no se quiere hacer muchas ilusiones. La verdad es que le gusta tener los pies sobre la tierra y ser muy prudente por si acaso ocurre alguna cosa y no se lo aprueban o algo, pero en principio él sí está ilusionado, pero tiene la emoción un poquito contenida. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Virginia, te pido que nos vayas contando cómo va todo y cuándo empieza el tratamiento para estar pendientes. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un beso muy fuerte para ti y para Adrián. Gracias, muchas gracias de todo corazón a ustedes. Qué bueno. En fin, estas son las historias, ¿no?, que nos gusta contar. En este caso, estas sí nos gustan. Que no conseguimos localizar a Ginés, al autor de las estatuas del puerto, pero bueno, no pasa nada. Como uno de los leones. Ay, no, hombre, yo era sobre todo para ver qué va a pasar con las estatuas después de toda la polémica. ¿A ti te gustan? A mí me parecen respetables. Bueno, yo no las veo. Yo no y parecían más grandes, ¿no? Cuando nos lo dijeron, parecía como que iba a ser más grande, que iban a tapar el parece... Málaga Palacio. Y al final no son para tanto. Yo creo que es una cosa curiosa, más que nada. Creo que entra dentro de una lógica cierta en unas puertas de un puerto, a la redundancia. Es escultura. Yo tampoco... Es verdad que ahora hay que tener mucho cuidado porque si no te dicen es que... A mí me parecen estatuas
esculturas, como decir, la mar de sencillas, no tienen nada. O sea, no hay polémica. Son dos dioses clásicos en un espacio donde tienen sentido, con una ejecución bastante buena y que no son para nada estridentes. Yo me permito decir lo que he dicho antes, fuera de micrófono, que si viniera un Chillida ya fallecido, pero si viniera una gran roca de Chillida que nadie entendería, estarían aplaudiendo mucha gente que yo conozco, y me parece que no es de recibo. Bueno, muchísimas gracias, Fran, Joaquín. Sí, tenemos que ir a hacernos una foto. Hay que ir a verla y hacernos una foto con las esculturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a los dos por haberme acompañado esta mañana. Igualmente. Nosotros vamos a continuar y saben que siempre nos gusta hacer parada antes de seguir en la redacción de informativos para ver en qué asuntos están trabajando nuestros compañeros. Pedro, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente hablando de las estatuas de Ginés Serrán, ya aseguró Ginés que una vez pasados esos 6 meses adelantó que había muchas ciudades que se habían puesto en contacto con el escultor precisamente para comprarles estas esculturas una vez que pasen esos 6 meses en los que va a estar en esa zona de la Plaza de la Marina. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar en el informativo, pero otro sin duda ya lo habéis tratado vosotros. Está nuestra compañera Rocío Carrascal y Lorena Aragón allí en Álora, porque el tema del día es sin duda ese retraso en la recuperación total del AVE directo de Málaga a Madrid. Resumimos, no será hasta previsiblemente hasta abril cuando se recupere, y solo una vía y siempre a menor velocidad. En junio esas 2 vías ya podrán recuperarse, pero también a menor velocidad, y no será probablemente hasta finales de este año cuando la conexión directa entre AVE Málaga-Madrid, tal y como la conocíamos anteriormente al trágico accidente de Adamuz, se recupere totalmente. Vamos a estar muy pendientes y a recopilar todas las reacciones a este nuevo anuncio de Adif, que por lo tanto y en principio no va a estar para Semana Santa, y en verano también va a haber bastantes perjuicios para el turismo en la Costa del Sol. Hoy también estamos muy pendientes de la nueva huelga de médicos que ha comenzado hoy, que se va a prolongar hasta el próximo viernes. Como sabemos, luchan por ese estatuto marco que está preparando el Ministerio de Sanidad. Más de 5.700 médicos de la provincia de Málaga están llamados a esta segunda tanda de huelga. Ya hubo otra anteriormente y han vuelto a convocar porque no hay acuerdo con el Ministerio de Sanidad. La Junta de Andalucía estima que se van a perder en toda la región más de 1 millón de actos médicos en estos 5 días, y va a suponer unas pérdidas de 77 millones de euros para la sanidad pública. Como ya sabemos, el Sistema Andaluz de Salud tiene servicios mínimos para estos 5 días, similares a los fines de semana y a los días festivos. Además, una semana que empieza con mucha actualidad informativa, con muchas convocatorias. Tenemos también Consejo de Administración en el Parque Tecnológico, que está previsto para ahora, dentro de un poquito de unos minutos, para la 1 de la tarde. Y también a primera hora del día, primera piedra de la reforma del CEID, del Colegio de Intelorce, que lleva ya cerrado casi 7 años por problemas estructurales. La Junta de Andalucía comienza un nuevo colegio, la construcción de un nuevo colegio en esta zona de Málaga capital. Pues pendiente, muchísimas gracias Pedro de todos estos asuntos. Ya saben que nuestros compañeros de informativos se los van a contar a las 2 y a las 6 de la tarde, nuestros compañeros de informativos de la radio, a partir de las 2 de la tarde en el 97.4 de FM. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero seguimos. ...12:58, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde y seguimos en directo en Málaga, aquí ahora el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga. Les cuento ahora que la enfermedad renal afecta a cerca de 800 millones de personas en todo el mundo y unas 270.000 en la provincia de Málaga. Unos datos que dio a conocer el Colegio de Médicos de Málaga el pasado día 12 de marzo, cuando se celebró el Día Internacional del Riñón. Nosotros en Canal Málaga queremos dar voz a
todas esas personas que conviven con patologías relacionadas con el riñón, y para ello hoy tenemos aquí en esta mesa sentada a Pepi Gómez, que es presidenta de Alcer Málaga. Bienvenida, Pepi. Muy buenas tardes. Encantada. Y tenemos también a Miriam del Valle, que es paciente renal. Miriam, bienvenida. Muchas gracias. A ver, Pepi, ¿qué actos habéis puesto en marcha y qué les vais a realizar con motivo de este día? Pues la verdad que a lo largo de la semana, ya iniciamos hace 2 semanas con campaña de concienciación en las farmacias a través de un aparato que mide la función renal, ¿no? Entonces llevamos varias campañas a lo largo del año, pero sobre todo hace 2 semanas ya iniciamos, y sobre todo luego con mesas informativas en los centros de salud, hospitales a nivel provincial, jornadas tanto en el hospital regional, en el hospital de Ronda, como también gafas de realidad virtual para ver cómo vivimos los pacientes renales, ¿no? En la visión de un paciente y un familiar, que tan importante es también la vida que vive desde la otra parte, ¿no? Y tan importante, ¿no? Prácticamente se convierte en el mes del riñón. El mes del riñón, yo, ¿no? Y sobre todo ya como culme el pasacalles, que nos vamos a la calle a transmitir y visibilizar esta enfermedad tan invisible. Y transmitimos que existen los pacientes renales, que hay que concienciarse sobre la importancia que tiene de la prevención de la enfermedad renal y la detección precoz. Yo considero desde el año 2011 que iniciamos desde Alcer Málaga, porque el Día Mundial del Riñón, que me siento una afortunada, que veo que la mayoría ya hacéis voz y eco de este día a nivel de hospitales, a nivel provincial, nacional y demás, pero esta semana del Día Mundial del Riñón la iniciamos Alcer Málaga, ¿no? Y me alegra que afortunadamente se vaya hablando cada vez más de la importancia que tiene la prevención. Porque fíjense que Alcer es la asociación que acompaña a todas las personas que sufren enfermedades renales, como es el caso de Miriam. Cuéntanos, Miriam, ¿desde cuándo sufres esta enfermedad y cómo te la diagnostican? A ver, yo sufro esta enfermedad desde más o menos 18 años, desde los 18 años. Desde los 18. Fue por un estudio de rutina que descubrieron que perdía sangre por orina y me empezaron a hacer controles hasta que me hicieron una biopsia renal y descubrieron que tenía una nefropatía por IgA, que es, digamos, una enfermedad autoinmune. A partir de ese momento fueron controles muy exhaustivos durante mucho tiempo. Yo me pude embarazar, tuve 2 hijos, todo iba dentro de todo bien, hasta que, bueno, llegó un momento en que ya mis riñones empezaron a fallar y hace 13 años que estoy en tratamiento de hemodiálisis. Me trasplantaron una vez, ese riñón no funcionó, por lo tanto, nunca dejé la hemodiálisis. Y la verdad que, bueno, estoy en lista de espera desde ese tiempo, pero mi trasplante está difícil porque tengo muchos anticuerpos. Entonces, bueno, yo estoy a la espera de que se implementen alguna estrategia, medicación o algo para nosotros, para este tipo de pacientes que nos resulta tan difícil el trasplante. Claro, porque ¿qué es lo que hace Alcer, Pepi, por enfermos como Miriam, ¿no? ¿Cómo les ayuda la asociación? Apoyarla, estar con ella y evidentemente a través del apoyo emocional que necesitamos a través de los distintos servicios multidisciplinares que tenemos en la asociación, con la parte del asesoramiento nutricional, la psicóloga y evidentemente, sobre todo, especialmente Miriam, porque tiene pues, específicamente esta situación que algunos pacientes los tienen también y bueno, estamos ahí apoyándola de todo el equipo. El factor también familia, un factor importante, pero la asociación pues tiene su seguimiento por parte de la psicóloga de la asociación y nada, estar ahí y que evidentemente se acelere ese tratamiento si existe para que pueda ser trasplantada lo antes posible, porque evidentemente la diálisis, los años de diálisis deteriora también el organismo, entonces como bien ha dicho también esos anticuerpos que conlleva, porque el anticuerpo se genera también de muchos años de diálisis. Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Que viene, celebramos el 50 aniversario, 50 años. 50 años. Sí.
Y me imagino que estaréis ya pensando. Pensando también, ¿no? ya estoy... El año que viene tenemos que hacer algo, ¿eh? Hombre, el año que viene hay que celebrarlo, además. Miriam, ¿cómo se aprende a vivir con una enfermedad renal? ¿Cómo es el día a día? Bueno, Miriam y Pepi, ¿no?, que también lo saben muy bien. ¿Cómo es el día a día cuando uno tiene una enfermedad renal? Es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, siempre tuve hemodiálisis. O sea, no pasé por peritoneal, nada. Siempre fue hemodiálisis. Y yo me dializaba en clínica. O sea, el día totalmente dedicado a la diálisis, porque no es solamente ir a la máquina y uno sale como... No, salimos mal. Salimos mal generalmente porque, bueno, o sea, son 4 horas que nuestra sangre se está filtrando, o sea, está haciendo la función de un riñón que la hace 24 horas. Yo en este momento estoy en hemodiálisis domiciliaria. O sea, yo soy mi propia enfermera, o sea, yo hago todo por mí. Eso me ayudó mucho. O sea, eso me ayudó mucho porque puedo un poco adaptar la diálisis a mi vida y no mi vida a la diálisis. Claro. Pero bueno, eso también conlleva muchas cosas que no son muy agradables porque uno está todo el día conviviendo con la máquina, está todo el tiempo con todos los enseres que se necesita para dializarse. Pero bueno, el día a día es muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso, digo, bueno, por hoy, mañana veremos. Yo no puedo hacer planes a largo plazo. Muy en el presente al final. Muy el presente. O sea, el pasado ya fue y el futuro es incierto. Por ahí nos pasan cosas que nos tienen que hospitalizar. O bueno, todo depende de cómo vaya ese día, cómo la vamos llevando. Yo trato de hacer lo mejor que puedo y disfrutar la vida como más pueda. O sea, porque yo no sé cuánto tiempo más voy a poder disfrutarlo. Así que bueno, los días que estoy bien los disfruto muchísimo y los días que no estoy bien respeto y escucho a mi cuerpo y bueno, trato de descansar y esperar que ese día pase y esperar al día al nuevo día que... A ver qué sorpresa me trae. Porque, Pepi, ¿hay suficiente investigación en esto de las enfermedades renales? Hay que seguir investigando y seguir viendo. Bueno, es que escuchando a Miriam, la sociedad puede saber un poco más cómo nos sentimos, ¿no? Y lo ha definido maravillosamente bien, ¿no? Y espero que nos vean también quien considere para saber un poco más de nuestra enfermedad. Y aunque se está estudiando, se está llevando a cabo, pero ojalá el día de mañana, no sé si nosotros lo viviremos, pero el día de mañana que no haya que pasar por una diálisis, que la opción ahora, y tengo que también a favor a nivel del hospital regional, se está acelerando los trasplantes, es decir, no hay que pasar por diálisis. El caso de Miriam, bueno, pues porque ella entró directamente, pero hoy afortunadamente y se está potenciando del trasplante adelantado, ¿no? Entonces se evita también de tener que llegar mejora también la calidad de vida, ¿no? Calidad. Porque al final la diálisis reduce, ¿no?, la calidad de vida. Y también uno de los mejores tratamientos es la diálisis domiciliaria, que es una forma también de potenciar desde Alcer y a nivel nacional. Mejora nuestra calidad de vida cuando estamos en diálisis domiciliaria, ¿no? Porque te estás dializando diariamente en tu ámbito. Pepi, perdóname porque estamos en directo, son las 1:07, están viendo en la parte de abajo de sus pantallas al alcalde, a Francisco de la Torre, que está hablando, está dando la primera valoración sobre ese retraso en la conexión ferroviaria que saben que ha anunciado el presidente de Adif esta mañana. Vamos a escuchar. Se va a seguir trabajando 24 horas mientras el terreno lo permita, eso me consta, ¿no? Y hay un sistema ahí de corte de muros, o sea, como es un muro grande de 14 metros de altura, largo, con una serie de anclajes en 3 tiras, que los anclajes que son largos, 24 metros de largo, horizontales, en la medida en que el monte hay que irle quitando todo el material ese que ha caído, digamos que ha roto el muro y caído, para que no haga más peso, ¿no? Entonces esos anclajes hay que irlo también quitando, lógicamente. Habría que ir cortando ese muro que está hecho con pilotes
y es largo de explicar sin imágenes, ¿no? Fotografía, ¿no? Para que quede un monte ataluzado, ¿no? Por lo visto, cuando las obras se hicieron, que eso sería remontarse cuando se hizo el AVE, yo no entro ya en detalle de qué fue la solución técnica que se dio allí, la existencia de unas líneas de alta tensión en ese montecito aconsejaron el mantenerlo tal cual a base de que un muro lo sostuviera. Pero si no hubieran estado esas líneas, lo normal hubiera sido ataluzarlo quiere decir darle una inclinación de tal manera que el monte no se hubiera movido nunca. Bueno, pues el alcalde analizando justamente la solución que está dando Adif para volver a restablecer la alta velocidad entre Málaga y Madrid, que saben que esta mañana el presidente de Adif ha dicho que no va a ser como mínimo hasta finales de abril. Estamos hablando de las enfermedades del riñón, Pepe, Miriam, yo no sé qué más podemos decir. Estamos hablando además de la investigación, de la importancia de la investigación para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de todas estas personas. Y sobre todo, un factor importante, la sociedad se tiene que concienciar, es decir, por eso es tan importante. ¿No estamos concienciados, Pepi? Es que no hay conciencia, sobre todo que se desconoce esta enfermedad. Creo que tienes que vivirlo cerca, sí, de una u otra manera, de una forma u otra, pero la sociedad, esta enfermedad le dices que tengo la enfermedad renal y no desconoce, ¿no? A lo mejor el trasplante un poco más, ¿no? Pero lo que es la diálisis, lo que es vivir el día a día como Miriam. Tener que dializarse o en mi caso, todos los yo ahora, días. porque tengo la suerte de estar trasplantada, ¿no? Pero el vivir el día a día, y aunque estoy trasplantada, llevo 3 trasplantes, no dejo de ser una paciente renal. Es decir, que lo más seguro que yo a medio o largo plazo pueda entrar otra vez en diálisis o a la lista de espera de otro cuarto trasplante, si hay posibilidad, ¿no? Entonces, en general es que la sociedad desconoce esta enfermedad. Y sobre todo lo que hacemos hincapié en esta semana es que la sociedad tiene que saber que hay que cuidar nuestra salud renal, qué importante es de cuidar nuestra salud renal y concienciarse de que hay que hacer más campañas de prevención y de detección precoz. Tan simple que hacer un análisis de sangre o de orina para saber la sociedad si detectar a tiempo si puede tener una enfermedad renal. Esa campaña de cribado que llevamos a cabo, que llevamos ya varios meses, esa es tan importante, es decir, y lo está haciendo, bueno, gracias a un laboratorio que he estado viendo imágenes, las imágenes que se está viendo ahora, ¿no? Esa campaña la llevamos en el mes de noviembre y la verdad que fue un éxito este cribado de la enfermedad renal. Entonces, pero hay que seguir concienciando que no solo sea en la semana del Día Mundial del Riñón. Todo el año, hay que hacerlo todo el año para estar concienciados. Es la mejor forma también de investigación. Hay que seguir investigando, pero también la sociedad tiene que saber de que existe esta enfermedad, cuáles son los problemas que puede llegar a esta enfermedad renal, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y eso se desconoce, ¿no? Las causas. Bueno, pues aquí estamos nosotros para recordárselo cada año, coincidiendo además con la celebración del Día del Riñón y con el mes, ¿no?, en el que hacer, pues poner en marcha todas estas actividades pendientes del 50 aniversario. Oye, me ha gustado mucho. El año que viene tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Miriam, encantada de que hayas estado hoy aquí con nosotros. Pepi, mil gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, por acompañarnos. Nosotros ya prácticamente estamos llegando al final del programa, pero saben que antes de despedirnos nos gusta siempre contarles algunas actividades en nuestra agenda cultural.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Siloé, que estará en concierto en la Sala París 15 este viernes y sábado. Nos despedimos con Siloé, pero volvemos mañana a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.